continúa el profesor Molina, 18:45. Les confirmo lo que había quedado nuestra última reunión, y es la fecha del primer parcial, que fuimos prácticamente por distintas dificultades y distintos tipos de... Finalmente, el primer parcial va a ser el jueves... Cortado, dice, se escucha trabado. Yo tengo una excelente conexión a internet, no sé por qué ese problema. Me están diciendo, unos me dicen que sí se escucha y otros que no se escucha. Bueno, voy a tratar de hablar pausado y fuerte. Les decía que el primer parcial lo vamos a tomar el día jueves 10 de septiembre. ¿Ok? Y los temas de ese parcial son aquellos que el profesor Molina ha desarrollado y aquellos que yo he tocado, pero más concretamente toda la unidad 5, con la excepción del punto B. Para lo cual, lo que tienen que hacer es estudiar desde la bibliografía de la materia y muy puntualmente del curso de Villegas, curso de Finanzas, Derecho Tributario y Derecho Financiero, no el manual de Finanzas Públicas, que en todo caso es el que más utiliza el profesor Molina, sino el curso de Finanzas, Derecho Tributario y Derecho Financiero que está en el programa, que es el contenido más jurídico. ¿Ok? El jueves me preguntan a qué hora se rinde, va a haber para los de mañana a las 11 de la mañana, para los del turno tarde a las 18 horas. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Yo no sé por qué es que se traba, porque está todo bien acá, excelente. Apague la cámara, ok, apagamos la cámara, perfecto. Ustedes se lo pierden. A ver si ahí está mejor. Habíamos empezado a desarrollar... No puedo especificar los capítulos. Vean el índice del curso y ahí comparen con el programa y van a encontrar claramente cuáles son los temas que tomamos. Pero básicamente es la parte de derecho financiero, tributario, la introducción, las normas aplicables y el derecho constitucional tributario. Principios y garantías, y lo que vamos a ver ahora someramente es la organización del poder tributario. ¿Ok? Habíamos dicho que las constituciones tienen esta primera parte de derechos individuales y garantías que se le ofrecen y que se le consagran a los individuos frente al poder del Estado, y hay una segunda parte que es la organización propia del Estado. Esa organización del Estado en relación a lo tributario es lo que vamos a ver ahora y es el punto C de la unidad 5 de la materia que ustedes tienen que más o menos entender. Ustedes saben y recuerden que la República Argentina, el Estado argentino, se formó a lo largo del tiempo y de una evolución de hechos históricos de diversa naturaleza, que no viene al caso ahora rememorar, pero que culmina de alguna forma en el año 1853 con la sanción de la Constitución Nacional, que viene a recoger entonces esa experiencia histórica, esa experiencia institucional y se consagra en la Constitución. Entonces, esto es lo que va marcando una primera característica del Estado argentino, que es ser un Estado federal. Se adopta el sistema representativo, republicano y federal. De estas tres características principales, nos vamos a referir a lo federal. Lo representativo lo vamos a dejar de lo republicano, de alguna manera también, si bien siempre está presente en la división de poderes, y vamos a lo federal. ¿Y por qué nos centramos en lo federal? Porque esto implica que hay distintas personas públicas dentro de la organización del país. Tenemos a las provincias, que son las que conforman la nación en ese momento histórico. Tenemos a la nación,
como tal, y tenemos también a los municipios de provincia, lo que nos da un sistema federal al que después se incorpora, por supuesto, también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenemos municipios, provincias y nación. Entonces, la pregunta que corresponde hacia acá es cómo se distribuye el poder en ese sistema federal en relación a nuestra materia. Quiero decir, ¿quiénes van a cobrar los tributos? ¿Cuáles tributos van a ser cobrados? ¿Por qué razón? ¿En qué medida? Y esto es de lo que trata un poquito este capítulo. Entonces, el primer concepto de esta unidad es el poder tributario. El poder tributario es un concepto, político, un término que viene del derecho político, de alusión a los estados, es una de las características propias de todo estado derivado de la soberanía estatal. O sea, todo estado soberano tiene poder tributario, como un concepto fundacional, si ustedes quieren. Este poder tributario, como concepto, como idea, tiene algunas características que ha señalado la doctrina. Por ejemplo, es permanente. Es decir, que siempre el Estado Nacional va a tener poder tributario. No es algo que se pierda, no es algo que caduque, no es algo que tenga interrupciones. El poder tributario es permanente. El poder tributario también es irrenunciable. No se puede, ninguna de las entidades puede renunciar a ese poder innato que tienen, que resulta indispensable para el funcionamiento financiero de las entidades de las que se trate. También es indelegable. Cada una de estas entidades, y ya vamos a ver, vamos a flexibilizar un poco este concepto, no pueden delegar en terceros ese poder tributario, ni en entidades privadas tampoco. Son conceptos de la filosofía política, si ustedes quieren. Este primer concepto de poder tributario, abstracto en todo caso, se va a traducir luego más concretamente en el concepto que Villegas denomina potestad tributaria, que deriva concretamente de la ley, deriva de la Constitución. Esto es, ¿qué potestad tributaria van a tener determinadas personas jurídicas, públicas, para cobrar tributos? Esta potestad tributaria viene dada de alguna manera por la cuestión territorial, ¿no? Y ahí aparecen entonces los municipios dentro de las provincias dentro del país. A mí particularmente, que ustedes distingan claramente el concepto poder tributario de potestad tributaria no me preocupa mucho, si bien este último podemos decir que es un elemento más concreto que deriva específicamente del texto de la ley y no propiamente de la existencia del Estado. Y en estos estados federales la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo se distribuye esa potestad tributaria de la que les hablaba? A ver, ¿qué impuestos cobra la nación? ¿Qué impuestos cobra la provincia? ¿Y cuáles los municipios? Porque ustedes piensen que si esto no está ordenado legislativamente, constitucionalmente, pueden producirse múltiples problemas. Uno de los principales problemas que puede surgir es la superposición tributaria. Esto es, que todas estas instancias, todas pretendan cobrar impuestos sobre las mismas manifestaciones de capacidad contributiva, generando así problemas no solo jurídicos, que eventualmente nos pueden interesar a nosotros, sino problemas económicos. O sea, estaríamos afectando la eficiencia económica. Imaginen que si una misma actividad es grabada por la nación, por las provincias y a su vez por las distintas provincias entre sí, más los municipios, que son más de 2.000 en nuestro país, bueno, el impacto económico sería muy grande y la actividad económica no sería posible. Por lo tanto, hay que ordenar la potestad tributaria. ¿Cuáles son los sistemas que existen para ordenar esa potestad tributaria? Hay dos principales y uno que es una combinación de ambos. El primero es la separación de fuentes. ¿Qué quiere decir separación de fuentes? Quiere decir que la Constitución le asigna a la nación
y a las provincias distintos tipos de tributos, distintas fuentes tributarias, de manera tal que cada una de ellas cobra en el ámbito de su competencia lo que se le ha asignado, sin distribuir y sin participar a las otras entidades. Otro sistema diferente es el de coparticipación. Esto quiere decir que las distintas unidades, nación y provincia, pueden gravar, o sea, pueden concurrir a imponer determinados tributos. Algunas de esas entidades, en general la nación, es la que los recauda y luego distribuye esos recursos entre las distintas provincias. Entonces ahí hay una concurrencia de fuentes, no una separación. No es que cada uno cobra lo suyo por su lado, sino que se cobra concurrentemente y armónicamente y luego se distribuye entre las protagonistas. Ese es el sistema denominado de coparticipación. Y por supuesto hay un sistema mixto que tiene algo de los dos. Si yo les pregunto cuál es el sistema, si... Disculpe, perdón, ¿cuál era el nombre del primero? Separación de fuentes. Separación de fuentes tributarias. El segundo es la coparticipación o concurrencia de fuentes tributarias. Y el tercero es un sistema mixto. Esto es que tiene, como hay muchos tributos, hay algunos que se le asignan exclusivamente a algunos de los protagonistas y otros están de alguna manera compartidos por nación y provincias y por las provincias entre sí. La nación argentina adopta un sistema mixto, porque si bien incorpora la coparticipación en la Constitución, hay fuentes que son exclusivas de algunas de estas entidades de gobierno que nosotros estamos mencionando. ¿De acuerdo? Lo primero que les voy a decir, bueno, no es lo primero, pero continuando con lo que les estaba diciendo, nuestro país sufrió, en todo caso, una evolución en cuanto a su sistema. Y este sistema de coparticipación de impuestos que nos caracteriza tanto, no estaba contenido expresamente en la Constitución Nacional, sino que la reforma de 1994 vino a incorporar este sistema de la coparticipación de impuestos, que durante muchas décadas se había impuesto por fuerza de la costumbre y de las leyes. ¿Qué quiero decir? La nación, o más bien, las provincias delegaron, en todo caso, en la nación, la legislación y la recaudación de los tributos a cambio de obtener una participación en esa recaudación que realizaba la nación. Y todo ello se hizo, en un primer momento, a partir de lo que se denominan leyes convenio. Leyes convenio, esto es, convenios celebrados entre las distintas provincias y entre las provincias y la nación. Eran una especie de, digamos, como ustedes ven el nombre, leyes que alude a lo público y convenio que alude a lo privado, pero eran instrumentos a través de los cuales institucionalmente el país se fue organizando en esta materia. Hasta que, finalmente, sobre la base de esos acuerdos o leyes acuerdos entre las provincias, se sancionaron leyes de coparticipación y la reforma de 1994 asume este sistema y en el artículo 75, artículo que van a tener que estudiar muy bien, incorpora el sistema de coparticipación federal de impuestos a través de su inciso tercero, que es un inciso uno de los más largos, si quieren, de la Constitución, donde desarrolla las características básicas del sistema de coparticipación o del funcionamiento del sistema de coparticipación. Que en un ratito vamos a verlo muy por arriba, porque no vamos a tener mucho tiempo, pero que ustedes van a tener que estudiar del libro de Villegas. Entonces, y en concreto, ¿cómo están distribuidas las potestades tributarias en la República Argentina? Yo ya les dije que teníamos un sistema mixto, porque hay coparticipación, pero hay separación de fuentes. Pero más puntualmente, ¿cómo está conformado? Bueno, a la nación
a la nación le corresponden los recursos derivados del comercio internacional. Esto es derechos de importación y derechos de exportación de manera exclusiva y permanente. ¿Ven? Ahí tienen una separación de fuentes. Esta fuente, las fuentes tributarias derivadas de gravar el comercio internacional, las importaciones y las exportaciones, corresponde su recaudación y los fondos derivados de esta actividad solo a la nación. A la nación también le corresponden los impuestos indirectos, pero los impuestos indirectos le corresponden a la nación en concurrencia con las provincias de modo permanente. O sea, sobre los impuestos indirectos les corresponde a la nación en concurrencia con las provincias de modo permanente. Y los impuestos directos, en un ratito vemos cuáles son los indirectos y los directos, pero respecto a los impuestos directos, a la nación les corresponden con carácter meramente transitorio, excepcional, y proporcionalmente iguales en todo el país. ¿Cuáles fuentes le corresponden a las provincias? Un poquito, ya lo adelantamos recién al hablar de la nación. En relación a los impuestos indirectos, las provincias van a tener una facultad concurrente con la nación de modo permanente. Van a concurrir ambas, o más bien todas las provincias y la nación, sobre las mismas fuentes tributarias. Pero los impuestos directos van a ser una fuente de manera exclusiva y permanente de las provincias, salvo que la nación, y esto lo decía recién, salvo que la nación de modo excepcional y con carácter transitorio se apropie de esas fuentes de impuestos directos. Y a su vez los municipios tienen las facultades que las constituciones provinciales le asignan específicamente. En la provincia de Mendoza hay una ley que se denomina Ley Orgánica de Municipalidades, que establece cuáles son los recursos que le corresponden a los municipios de provincia. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y cuáles son esos impuestos directos e indirectos? ¿Cómo sé yo cuáles? Bueno, la Constitución tiene esta clasificación de impuestos que ustedes verán con el profesor Molina, que ha variado un poquito la concepción de lo que es un impuesto directo y lo que es un impuesto indirecto. Tradicionalmente se entendía, y esta probablemente es la clasificación que el constituyente tomó, que un impuesto indirecto era un impuesto que se podía trasladar. O sea, un impuesto que, si bien yo lo sufro, en el proceso económico, yo puedo trasladarle ese peso del impuesto, ya sea de manera económica o hasta jurídicamente, porque así lo prevé la ley, a otro eslabón de la cadena de producción o de comercialización. Mientras que los impuestos directos eran aquellos que no se podían trasladar. Es un impuesto que recae sobre una persona y esa persona directamente lo tiene que pagar. Como la ciencia de alguna manera demostró que aún los impuestos, no se pongan nerviosos si no entienden absolutamente, porque esto también lo van a volver a ver en la parte de finanzas, la clasificación de los impuestos. Pero se entendió que los impuestos directos, en definitiva, también podían ser trasladables mediante los mecanismos de precios. Entonces, esta clasificación entre directos e indirectos quedó según el criterio de la manifestación de capacidad contributiva. Para hacerlo un poquito más claro. Un impuesto va a ser directo si afecta de manera inmediata una manifestación de capacidad contributiva, y el impuesto va a ser indirecto si recae sobre una manifestación mediata de capacidad contributiva. Ejemplos. Un impuesto a las ganancias es un impuesto directo porque recae sobre una manifestación directa de capacidad contributiva. A mayor ganancia, bueno, mayor capacidad contributiva. No hay mucho para pensar allí. Pero hay otros impuestos, y la clase anterior vimos el IVA o los impuestos al consumo, que expresan de manera más difusa, más remota, esta capacidad contributiva.
El impuesto al consumo de bienes de primera necesidad no revela cabalmente la manifestación de actividad contributiva. A eso se le llamaría entonces impuestos indirectos. Es importante entonces que ustedes sepan, para estudiar la materia y para el parcial entonces, cuáles son estos sistemas de distribución de potestades tributarias que hay en los gobiernos federales. Hago un paréntesis. En los países unitarios esta dificultad no existe. Cuando solamente tenemos un gobierno central y meras delegaciones administrativas de alguna forma, o provincias provinciales sin mayor autonomía ni facultades, no hablamos tanto de separación de fuentes porque todos los tributos serían tributos nacionales que van luego, a través del gasto, a cubrir distintas necesidades de ese país unitario. El problema es con los países, bueno, no es un problema, pero la cuestión se suscita con los países federales, donde cada una de esas niveles de gobierno tienen potestades tributarias. La nación tiene la suya, las provincias tienen la suya, los municipios tienen. Esos temas de distribución, separación, coparticipación, mixtos, y nuestra propia Constitución, que en sus artículos 4, 9 al 12, 75, 121, 126, van delineando nuestro sistema, que es el que les acabo de decir. El de las facultades de la nación, las facultades de la provincia y las facultades de los municipios. Pero también se dan algunos problemas de armonización, por ejemplo, entre las provincias entre sí. No ya entre municipio, provincia y nación, sino entre las mismas provincias. ¿Por qué? Porque hay algunos impuestos que son potestad de las propias provincias. El artículo de coparticipación es el artículo 75. El artículo 75 habla de las facultades del Congreso. Entonces, en sus incisos 1 están 1, 2 y 3, esta organización tributaria, ¿no? De organización de las potestades tributarias. Y el sistema en general, ustedes tienen que ver el artículo 4, vean el 9 al 12, vean el 75 en sus 3 primeros incisos claramente, vean el 121. El 121 habla de las facultades provinciales reservadas por las provincias y no delegadas al gobierno federal. Ustedes recuerden que la nación argentina se conforma a partir de la unión de las provincias que delegan en un ente central ciertas facultades. Bueno, hay algunas otras que se las reservan. Esto lo digo a propósito de una de las preguntas que me hicieron en el chat. Entonces, más allá de estos distintos niveles de gobierno, podemos tener conflictos entre entes del mismo nivel, por ejemplo, entre las provincias. Ustedes piensen, por ejemplo, que todas las provincias pueden cobrar impuestos sobre los ingresos brutos. ¿Ok? El impuesto sobre los ingresos brutos es el impuesto que recae sobre determinadas actividades económicas y se calcula sobre la base de los ingresos brutos de los contribuyentes, o sea, sobre el total facturado. Eso a priori parecería que no habría ningún problema, porque todas las provincias tienen su facultad y la podrían ejercer en el ámbito de su jurisdicción. Entonces me digo, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de las actividades económicas tienen incidencia en distintas provincias, o pueden tenerla. Así como la actividad económica de algún contribuyente nacional puede tener su impacto en distintos países, ¿no? En distintos países. Yo puedo vender acá, puedo vender en toda Sudamérica, puedo vender en Europa. A nivel provincial puede pasar lo mismo. Entonces puede ocurrir que tengamos presencia económica en distintas provincias. Imaginemos una bodega. Una bodega que esté en Mendoza, que compre la uva en Mendoza, pero que también compre uva en San Juan, que produzca acá, pero que tenga, digamos, sucursales en distintas provincias donde puede vender el vino. Entonces, esa bodega va a ser una bodega que se llama de convenio, o de convenio multilateral, porque va a tener actividad económica en varias provincias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo graban todas esas provincias una misma actividad económica? Imaginen que, supongamos, esa bodega que tiene presencia en 15 provincias. Supongamos que cada provincia quisiera grabar con la alícuota
del 5%, que parece poco, esa actividad, pero multipliquen eso por 15, sería, y súmenle los impuestos nacionales, y sería imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que armonizar, hay que coordinar, hay que ver cómo se va a tributar sin generar ese impacto económico tan negativo que implican estas múltiples jurisdicciones. Entonces, las provincias allí elaboraron un sistema de coordinación horizontal para mitigar el impacto de ingresos brutos a través de lo que se denomina convenio multilateral. Yo les estoy hablando acá de un ejemplo de coordinación financiera horizontal, esto es, entre provincias. Entonces, celebraron primero entre la ciudad de Buenos Aires y luego la provincia de Buenos Aires, y luego se fue extendiendo a otras provincias hasta tener todas ellas celebrado este convenio multilateral, que lo que hace es, cuando tenemos una actividad económica que es inescindible en todo su proceso comercial, o sea que es una única actividad económica, pero que se asienta en distintas jurisdicciones, este convenio lo que hace es distribuir la base imponible. Esto es decirle a las distintas jurisdicciones provinciales cómo van a cobrar. ¿Y saben qué se hace? Se les da a cada una de esas jurisdicciones intervinientes un coeficiente, un porcentaje de ese impuesto general a los ingresos brutos que se les va a gravar. ¿Y cuál es el porcentaje que les corresponde a cada uno? Bueno, se hace una especie de prorrateo. El 50% de los ingresos brutos van a implicar una tributación en aquellas jurisdicciones o en aquellas provincias donde los contribuyentes realizan sus gastos. Entonces, donde compran su materia prima, donde compran los insumos, donde pagan la luz, donde pagan los sueldos, etc. Y el otro 50% se va a distribuir en los lugares donde este contribuyente, que opera en distintas provincias, obtiene sus ingresos. De manera tal que todas las provincias, en alguna medida, van a cobrar una parte de esos ingresos brutos que va a pagar ese contribuyente, en función de estos coeficientes que ese convenio multilateral contiene. Entonces, en relación a este impuesto, impuesto sobre los ingresos brutos, si una persona solo tiene un negocio muy chiquito y opera en Mendoza, bueno, todos sus impuestos de ingresos brutos lo tributará en la provincia de Mendoza. Es lo que se denomina un contribuyente local. Ahora, si este contribuyente tiene actividad económica en varias provincias, va a ser un contribuyente de convenio, aludiendo al convenio multilateral, que es un instrumento jurídico financiero que celebraron todas las provincias para armonizar y ponerse de acuerdo acerca de cómo distribuir ese impuesto en particular. Entonces, lo que yo les mencioné recién sobre el sistema de coparticipación es un sistema nacional que tiene en cuenta nación y provincias. Y este otro solo entre provincias. Entonces, repito, contribuyente local, por un lado, y contribuyente de convenio, cuando tributa en función del convenio multilateral. A ver, ¿qué más sobre este punto? Bueno, el programa les pide también distintos puntos, ustedes lo verán luego, ¿no? Pero, entre otros, habla del poder de eximir. Nosotros hablamos como primer concepto del poder tributario. Bueno, la contracara del poder tributario es el poder de eximir, esto es de evitar que determinadas personas o determinadas actividades tributen conforme el principio general. Uno de los principios generales de la tributación, que creo que nosotros no alcanzamos el otro día, es el principio de generalidad. El principio de generalidad dice que todos los contribuyentes deben tributar en igualdad de condiciones. O sea, todos ellos. El impuesto debe recaer sobre la generalidad de los ciudadanos y de las actividades. Pero ese principio tiene una excepción, porque no siempre esto ocurre así. Y las excepciones al principio de generalidad son las exenciones y los beneficios tributarios. Las exenciones se eximen a determinadas personas o a determinadas actividades. Entonces, las exenciones pueden ser subjetivas o pueden ser objetivas. Hay una exención subjetiva cuando decimos, bueno, determinadas personas no van a tributar.
Supongamos el Estado provincial, determinadas empresas públicas, determinadas iglesias, determinadas instituciones que nos resultan importantes, que supongamos las bibliotecas públicas. Bueno, se exime del pago de tributos a ciertas personas. Pero también puede ocurrir que se exima determinadas actividades más allá de la persona que las ejerce. Entonces queremos eximir a la educación a distancia, eximimos a la innovación tecnológica, eximimos, en fin. Entonces el Estado está ya en un rol diferente, no en el de imponer tributos, sino en el de eximir. Entonces esta es la otra cara de la moneda del Estado. Y en general, no están así, pero en general, la entidad que tiene el poder de imponer o de establecer gravámenes tiene también el poder de eximir o evitar que se paguen en determinadas circunstancias. La exención, les pido un poquito de paciencia, la exención es un supuesto que no es exactamente igual al de la no sujeción. Acá estoy yendo a conceptos más materiales. Ahora, cuando una determinada actividad no es objeto de un impuesto, porque no entra dentro de la definición del legislador, es lo que se denomina un supuesto de no sujeción. O sea, tal actividad no está gravada. Ejemplo, hay un impuesto que dice que vamos a gravar a todas las compraventas. ¿Ok? Y define eso. Conforme al principio de legalidad y de reserva de ley que vimos y de máxima taxatividad, solo las compraventas van a estar grabadas. Si yo vengo con una permuta, simplemente no entra dentro del objeto del impuesto. Va a ser un supuesto de no sujeción. O sea, estoy hablando de una hipótesis que nunca fue grabada por el legislador, que no entra dentro de la definición del hecho imponible. No entra dentro de la hipótesis de incidencia tributaria. No entra dentro de lo que el legislador quiso grabar. ¿De acuerdo? Entonces, es un supuesto de no sujeción. Tal situación no está grabada. Pero hay supuestos de exención. El supuesto de exención es otra cosa. Es cuando, en principio, esa persona o esa actividad, por la definición general del impuesto, está grabada, entraba dentro de ese círculo de actividades o personas grabadas, pero por una decisión expresa del legislador se la saca. Supongamos, el ejemplo que les daba recién de las compraventas, si yo digo, todas las compraventas están grabadas, pero luego digo por otra norma, las compraventas referidas a propiedades menores de 500.000 pesos no están grabadas, lo que estoy haciendo es una exención, estoy sacando de ese conjunto o de ese universo un supuesto que en principio estaría grabado, pero como yo lo saqué, no lo está. O sea, son supuestos distintos, la exención de la no sujeción. Miren, lo que hemos dicho lo hemos dicho muy rápidamente y este capítulo merece que lo lean atentamente. Entonces, yo voy a cortar acá porque el profesor Molina empieza a 6:18:45. Lo que voy a hacer para la próxima semana es establecer un horario de consulta donde antes del parcial, entonces que sería la otra semana, me pueden consultar sobre algunos de estos temas. Pero recuerden, estudien toda la unidad 5, salvo el punto B, y todos los puntos, aún los que no hemos desarrollado acá en estas clases virtuales.